automáticamente en la página de Servoinformación de YouTube, donde ustedes van a poderlas consultar. Entonces, YouTube, Servoinformación, y ahí van a encontrar todas las capacitaciones que hemos hecho y estas sesiones que estamos teniendo con cada uno de ustedes dentro de este proceso de capacitaciones gratuitas que tenemos una vez al mes. Perfecto, entonces, vamos a iniciar con el tema que nos compete, que son las hojas de cálculo. Entonces, las hojas de cálculo respectan o son lo que concierne al Excel en Microsoft. ¿Tienen sus limitantes? Claro que tienen sus limitantes. Por ejemplo, el límite de celdas que tienen las hojas de cálculo son de 400,000 en total. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes tienen archivos más pesados, la hoja de cálculo se va a quedar allí dando vueltas y no va a traspasar o no va a poder transformar toda la información. Adicionalmente a eso, por ejemplo, a través de las hojas de cálculo de esta opción, no es posible realizar macros. Ahora hay una opción para grabar las macros, sin embargo, no nos vamos a centrar en esto porque esto es avanzado. Hay una opción para grabar macros que ya trae la hoja de cálculo. Sin embargo, si ustedes quieren ya trabajar grandes macros e información adicional, deben hacerlo a través de AppScript. El AppScript es un lenguaje de programación parecido a JavaScript, que lo que hace es realizar a través de este lenguaje de programación de AppScript, lo que se hace es realizar un programa de automatización y este programa de automatización toma la hoja de cálculo como la base de datos para generar la información dentro de ese programa. Entonces, algunas de esas como limitantes o ese alcance que tiene la hoja de cálculo podrían llegar a ser esas. Entonces, si ustedes tienen una macro en Excel y la quieren pasar acá, deberán desarrollarla a través del concepto de AppScript o algunas opciones, como les digo, aquí ya existe la opción de grabar macros. Sin embargo, recuerden que Microsoft trabaja su desarrollo de macros a través de Visual Basic. Y acá, para poderlo hacer, deberán hacerlo a través de AppScript. Entonces, digamos que aquí hay dos puntos diferentes dentro de los cuales ustedes deben tener presente. Google ha trabajado mucho estos años en lo que respecta en la conversión de algunas funciones y en la conversión de algunos formatos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes van a transformar una hoja de cálculo que está llena de funciones como contar sí, sí conjuntos, sí condicional, bueno, todas estas funciones van a pasar perfectamente a la hoja de cálculo, perdón, a Microsoft Excel. O si las tienen en Excel y las quieren subir y transformar a hoja de cálculo, van a pasar perfectamente. Sin embargo, si ustedes quieren pasar un buscar B, no lo va a hacer, a menos de que ustedes tengan ese buscar B en la misma hoja de cálculo, en el mismo libro, ya que uno de los alcances que tiene la hoja de cálculo es que los buscar B no se permiten realizar del libro al libro. Si alguien ha trabajado en buscar B o si todos hemos trabajado buscar B, sabemos que en Excel podemos hacer buscar B del libro al libro, tener en el libro A una información y poderla hallar en el libro o poderla trabajar en el libro B. Aquí la funcionalidad es bastante diferente. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que hacer es tener toda la información en el mismo libro. El buscar B en las hojas de cálculo se permite pasar de hoja a hoja, más no de libro a libro. Para que ustedes tengan información de libro a libro, deberán utilizar una fórmula que se llama import range. ¿Qué hace el import range? El import range lo que hace es pasar el rango, importar el rango digamos, del tema, ¿no? Todavía no estamos compartiendo pantalla, tranquilo, Mauricio. Entonces, estas son, digamos, algunas generalidades que ustedes deben tener presentes para el momento de comenzar a trabajar con las hojas de cálculo, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Quería como comentarles esto para que ustedes tengan presente como algún tema de alcance y puedan saber y puedan entender por qué algunas cosas tal vez no pasan de un lado a otro, ¿listo? Ahora sí, para todos ya estoy compartiendo pantalla
Y vamos a comenzar entonces a trabajar con el tema de las hojas de cálculo. Como les decía, esta era como una abrebocas y unas generalidades para que tengan presente. Otra generalidad, pues bueno, que aquí quiero mencionar es el tema de los gráficos. Los gráficos, si ustedes los tienen en hoja de cálculo y los van a pasar a Excel, se ven, pero luego cuando ustedes los van a trabajar no son los mismos. O al revés, si los tienen en Excel y los quieren pasar a hoja de cálculo, aquí no van a pasar y deberán hacerlos desde ceros, porque el tema de, digamos, como del lenguaje de programación que traen el uno como el otro es completamente diferente para los gráficos, aunque se hacen muy similar. La programación técnica, por decirlo así, que hace Google, a diferencia de la que hace Microsoft para este tema, es completamente diferente y por eso no se ve. ¿Listo? Bueno, entonces, igual que el día de ayer, tengan aquí en cuenta y presente que desde la parte de nuevo ustedes podrán generar las hojas de cálculo. Al igual como lo explicábamos el día de ayer, existe la opción del acceso directo a través de esta opción que dice aquí, hoja de cálculo. ¿Listo? Igual, si ustedes ingresan acá a través de la hoja de cálculo, tendrán un acceso directo y podrán ingresar a la galería de plantillas de la organización o a la galería de plantillas de Google. Aquí dentro de la galería de plantillas, en el caso de nosotros, tenemos algunos formatos que son importantes para nuestra organización y que están generados en hoja de cálculo. Sin embargo, también existe la parte de general, donde en todos los dominios, esto existe para todos los dominios, Business, Basic, Enterprise y Free, gratuitos, esta opción ustedes la pueden encontrar con algunas plantillas, como por ejemplo de gestión de proyectos, de un cronograma de proyectos, de un diagrama de Gantt, de una lista de tareas, planificación. Bueno, aquí hay algunos, digamos, algunas plantillas que ustedes pueden utilizar y que ustedes pueden llegar a trabajar dentro de las hojas de cálculo para sus informes y demás. ¿Listo? Entonces, como lo veíamos ayer, desde aquí accedo al acceso directo y solamente me va a mostrar, así como lo veíamos con los documentos, aquí hoy hojas de cálculo, solo hojas de cálculo que tenga pues en este formato, o si lo deseo, directamente desde Google Drive, yo puedo entrar aquí a nuevo y tengo la opción de generar la hoja de cálculo en blanco o dando clic sobre acá que dice hoja de cálculo o desde una plantilla y me va a direccionar exactamente al mismo lugar donde estábamos hace un momento. Las plantillas de la organización y las plantillas pues que tengo también dentro de mi, vamos a cerrar dentro de mi opción de general. Bien, bueno, entonces vamos a cerrar acá, nuevamente aquí vamos a Drive, ya ahorita vamos a ir con este ejercicio que es lo que vamos a mostrar. Entonces, si yo vengo acá, puedo darle clic sobre hoja de cálculo y aquí me va a generar una hoja de cálculo en blanco. Muy rápidamente las mismas funcionalidades generales que tienen todos los documentos de Google. La primera de ellas es que desde la parte superior yo cambio el nombre. Listo. Yo cambio el nombre de la hoja de cálculo. La segunda es que todos los cambios que yo haga, aquí por ejemplo voy a hacer una tabla, todos los cambios que yo haga quedan automáticamente guardados en donde, recuerden, aquí en Google Drive, si yo voy aquí a la parte de reciente, voy a encontrar ya ese documento que estaba trabajando. Las mismas generalidades con los permisos. Tengo permisos aquí específicos para compartir con personas especiales con las que yo quiera compartir mis documentos. Tengo también aquí la posibilidad de agregar los 3 permisos que veíamos, lector, comentador o editor. Estos son los 3 permisos que siempre van a aparecer en sus documentos y que ustedes van a poder agregar o añadir a las personas acá o al grupo de personas que lo requieran. Y recuerden también que ustedes tienen unos permisos globales. Estos permisos globales, estos son los específicos, ahora los globales. Para los dominios existen 3 clases de permisos, sin embargo el administrador puede restringir estos permisos y solamente aparecerá para la organización y para las personas con las que compartan de la organización. Por el contrario, si el administrador lo permite, ustedes podrán compartir de manera pública la información, ¿listo? Pero esto depende de los permisos que el administrador conceda a su cuenta y en la unidad organizativa en la que ustedes se encuentren, ¿listo? En el panel administrador de su organización. Entonces, restringido muy rápidamente, específicamente para las personas con las que yo comparto van a poder ver el libro, en este caso la hoja de cálculo. Serve información, cualquier persona con correo, en mi caso,
que es de Servi Información, va a poder encontrar y ver este archivo. Están como lectores. O cualquier persona con el enlace, es decir, con esta dirección que aparece aquí, va a poder entrar, trabajar y ver este archivo. En este caso solamente lo van a poder visualizar, no van a poder hacer alguna clase de edición, a menos de que yo aquí dé permisos de edición y a cualquier persona que entre en este momento, por ejemplo acá voy a compartirles por medio del chat de la Meet. En este momento cualquier persona podría entrar a este archivo, porque ya tienen el enlace, ahí dice, cualquier persona, no importa que no sean de Servi Información, y van a poder hacer edición sobre este documento. ¿Listo? Por ejemplo, aquí ya entró una persona. Tengo algunos nombres anónimos, literalmente. ¿Por qué son anónimos? Porque no están compartidos específicamente con ellos. Entonces, estas personas, ¿cierto? Pueden entrar a hacer edición. Miren, ahí ya alguien está haciendo edición, ¿cierto? Y vienen con unos nombres particulares. Manatí, ardilla, nombres de animalitos salvajes, nombres de animales domésticos. Siempre Google los denomina así, ¿listo? Cuando ustedes vean algo particular, y lo digo porque nos pasó en algún momento con un caso de soporte, si ven nombres así particulares es porque es una persona pública, es decir, que no pertenece a la organización, que está ingresando o que está accediendo a su documento. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí deben, si ustedes dicen, uy, ¿qué pasó acá? Pueden ir a revisar la parte de los permisos y dentro de la parte de los permisos ustedes podrían venir aquí y darse cuenta que está compartido con todo el mundo y que definitivamente lo que ustedes necesitan es segmentarlo y cerrarlo a las personas que lo requieren. O sencillamente, pues si ustedes lo han compartido de esta manera, tendrán que tener presente que cualquier persona en el mundo que tenga el enlace va a poder ingresar, acceder y tener los permisos que ustedes hayan mencionado aquí en esta parte. Bien. ¿Qué es importante mencionar acá? Por ejemplo, esto es lo que se llama el trabajo colaborativo. Ayer no lo vimos, pero entonces hoy estamos viendo lo que se llama trabajo colaborativo. Yo puedo ver, si yo hubiera compartido específicamente con ellos, podría saber quién ha hecho cambios en ese documento, ¿cierto? Como son personas anónimas, pues no voy a poder saber quién ha hecho cambios sobre el documento, pero si lo he compartido con alguien en específico, voy a poder saber a través del archivo acá, historial de versiones, ver historial de versiones, quién ha hecho cambios sobre el documento. Entonces, aquí lo que en este caso me va a traer es que todos los usuarios anónimos han podido hacer cambios, ¿cierto? Entonces, ¿quién hizo el cambio? A las 8:47 y a las 8:50 entró un usuario anónimo y colocó nombre, ¿cierto? Y luego en ese mismo espacio de tiempo, otro usuario anónimo colocó celular, ¿listo? Esto es lo que se llama trabajo colaborativo. Recuerden que también existe la posibilidad para editores y propietarios de restaurar esta versión y regresarme a esa versión anterior. Generalidades que estábamos viendo el día de ayer que son importantes para que ustedes puedan trabajar, ¿listo? Otra generalidad particular es, recuerden, por la parte de archivo, tengo aquí compartir y por aquí también tengo compartir, tengo aquí la parte de nuevo para generar las hojas de cálculo, abrir, para abrir un documento que necesite, puedo importar un archivo que tenga en otro formato o en un formato de hoja de cálculo, puedo importar ese archivo para que quede aquí dentro de mi hoja de cálculo, hacer una copia, enviar correo electrónico como archivo adjunto, lo que veíamos para que este se vaya como archivo adjunto en el formato que yo elija, PDF, Excel, que son en este caso los que trabaja la hoja de cálculo. Enviar correo electrónico a los colaboradores para recordarles, oiga, entren a visualizar lo que estamos haciendo o ya se lo compartí. El descargar en los diferentes tipos de formatos que ya habíamos visto el día de ayer, pero que aquí cambian, pues porque este es otro tipo de archivo. Aquí cambia Excel, pero los demás siguen siendo exactamente iguales, a excepción de valores separados con comas, que es el CSV o el TXT, o este valor separado por tabuladores, que es TSV. ¿Listo? Activar el acceso sin conexión. Recuerden que deben haber habilitado en Google Drive el acceso sin conexión para que este se pueda habilitar, el historial de versiones que lo acabamos de ver. El cambiar nombre al documento, desde aquí también puedo cambiar el nombre o dando clic aquí arriba sobre el nombre del documento también lo puedo cambiar. Aquí lo puedo mover, cambiar de ubicación, mi archivo, por ejemplo, aquí salió uno de los usuarios anónimos, listo.
mover la papelera, publicar en la web, detalles del documento, que es quién lo generó, quién lo creó, a qué hora se modificó, bueno, algunas generalidades en especial. Configuración de la hoja de cálculo, entonces acá el idioma, esto es supremamente importante, ¿listo? Esto es supremamente importante, yo aquí le voy a cambiar a propósito la región. Entonces, ¿qué pasa? Esta configuración lo que me hace es, muchas veces decimos la hoja de cálculo está en inglés y la hoja de cálculo está en inglés. Entonces, desde aquí, todo está en español, pero cuando yo abro la hoja de cálculo, ella sigue en inglés. O las fracciones, aquí me toma por punto, punto y coma, o aquí me está tomando solamente la coma en vez de tomarme punto y coma, y entonces yo le pongo punto y coma y siempre me va a tomar coma. Entonces, esto depende de la configuración general que ustedes tengan en su hoja de cálculo. Si quieren comenzar a trabajar las mismas configuraciones, pues recomendación dejarlo en el país en el que ustedes se encuentran en este momento o en el que quieran trabajar. Y la zona horaria también para que tome las fracciones, la hora. Hay fechas, hay algunas funciones que es, por ejemplo, igual hoy. Entonces, para que tome la fecha de hoy, deben tener la zona horaria establecida específicamente. Bien, bueno. Y acá por último esta parte de imprimir, ¿cierto? De imprimir, donde ustedes, y acá es muy importante en las hojas de cálculo, trabajar esta opción. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder, por ejemplo, como yo tengo acá una tabla, voy a poder imprimir la hoja actual o si tengo celdas seleccionadas, voy a poder imprimir las celdas seleccionadas. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar que yo solamente quiero imprimir esta tabla. Control P, Command P o archivo imprimir. Acá me dice hoja actual o celdas seleccionadas. Entonces aquí la diferencia es que me va a imprimir toda la hoja actual o las diferentes hojas que tenga allí o solamente las celdas seleccionadas. ¿En qué tipo de formato me lo va a imprimir? Ok, en un formato tabloide, en un formato oficio, en un formato carta. ¿En qué tipo de formato quiero trabajar? ¿Cómo quiero que imprima? ¿Que imprima de forma vertical o que imprima de forma horizontal? Que se ajuste al ancho de mi hoja o que se ajuste al ancho o al alto de mi hoja. Esto depende y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que las tablas y todo lo que yo voy a imprimir queda cortado. Entonces es importante ustedes puedan aquí comenzar a trabajar con estos temas. Las márgenes, ¿cómo quieren trabajar las márgenes? ¿Listo? ¿Las quieren arriba, las quieren abajo? Bien. Si quieren un formato de cuadrícula, si por ejemplo esta opción tiene notas que se impriman o no las notas, bueno. Miren acá, se alinea a la izquierda o quede centrado. Bien. Arriba, que quede un poco más abajo. Uy, quedó abajo. ¿Listo? Entonces, esto es importante, ¿cierto? Ustedes puedan trabajar este punto de la impresión antes de enviar a imprimir y puedan definir qué es lo que quieren imprimir, porque como les digo, muchas veces ve uno que en la hoja de cálculo queda impreso lo que uno no necesita, entonces estamos dañando hojas. Es importante entonces ustedes puedan trabajar esta opción de imprimir, pero pues de igual forma es exactamente igual a la opción de imprimir que estábamos viendo ayer en los documentos de Google. Bien. Otras generalidades rápidamente y aquí comenzamos con algunos cambios. Entonces, igual control Z, igual control Y, igual control X, igual control C, igual control V. Y tenemos aquí las funcionalidades de pegado especial. Para quienes nunca han trabajado el pegado especial, entonces, me permite pegar solo los valores. Entonces, si yo aquí tengo nombre y tengo celular y quiero pegar aquí también, pues solamente me va a pegar si yo le digo pegado especial, me va a pegar los valores o me va a pegar el formato, es decir, el tipo de letra, si está en negrilla, si está en cursiva, si está en demás opciones. Que me pegue todo excepto los bordes, entonces excepto la tabla. Puedo pegarlo aquí a este lado. Anchos de columna, solo la fórmula, entonces quiero formular algo, pero no quiero que me pegue, perdón, los valores, entonces puedo colocar aquí que solo sea la fórmula, que me haga una validación de datos cuando tengo la lista desplegable, que ya ahorita lo vamos a ver más adelante, el formato condicional, que me pegue los colores con base en ello, y la transposición de los datos, para que me pegue los datos que tengo de pronto en otra parte y los quiero traer acá. Entonces, tengo aquí algunas opciones de pegado especial, que esto es lo que me permiten, con base en lo que yo necesite pegar en esa hoja de cálculo, voy a poder pegar o los valores o la fórmula o todo completo, ¿cierto? Porque muchas veces uno necesita solamente pegar, por ejemplo, el formato condicional, pero no necesita pegar el valor. Buscar y reemplazar. Entonces, control F, ¿listo? O control G.
es buscar, ¿listo? Control F o Control G es buscar. Igual lo que veíamos el día de ayer. Si ustedes dan clic aquí y seleccionan Control B es negrilla, ¿bien? Si quieren hacer una búsqueda en su hoja de cálculo, entonces, por ejemplo, aquí Control F o Control G y quiero buscar la palabra hoy en inglés. Entonces, aquí voy a poder hacer la búsqueda, ¿bien? Ahora, buscar y reemplazar. Tengo dos opciones por este lado. Puedo venir aquí a estos tres puntos y ya me aparece la opción de buscar y reemplazar. O Control H, ¿listo? Si estoy en Windows. Si estoy en Mac, es Shift Command H. Si estoy en Windows, Control H, que es buscar y reemplazar. Entonces, quiero reemplazar la palabra, esta palabra, y la quiero reemplazar por hoy. Aquí que me coincida mayúsculas o minúsculas, o sencillamente no, lo dejo en blanco. Bueno, voy aquí a buscar. Me dijo que no había resultados. Ah, vamos a ver acá. Vamos a ponerlo así tal cual como está este, para que nos haga la búsqueda. Listo. Entonces, miren, ahí está, él ya me hizo la búsqueda. Ahora voy a hacerlo con el buscar y reemplazar. Entonces, ahora que todo lo que diga today me lo reemplace por hoy, ¿cierto? Y le doy acá, listo. Bueno, no me lo cambió porque tengo aquí una formulación, pero técnicamente me lo tendría que cambiar. Bueno, entonces este es el buscar y reemplazar, no sé por qué no lo cambió, pero bueno. Importante para que ustedes lo tengan presente ese buscar y reemplazar para que lo puedan trabajar. Entonces pueden buscar aquí en todas las hojas, en esta hoja, en un intervalo en específico o en lo que ustedes requieran. Bien. Bueno, vamos por acá nuevamente. Listo. Entonces recuerden, desde estos tres puntos pueden trabajar el buscar y reemplazar. Vamos a ver si acá sí nos funciona. No sé por qué ya no funcionó. Listo, miren ahí sí. Perfecto. Listo, no sé por qué en el otro no funcionó, pero bueno, perfecto. Muy bien, entonces, este es el tema que quiero que tengan presente. Algunas funciones van a ir o algunos comandos van a cambiar. ¿Dónde van a encontrar esos comandos? Aquí hay una opción que se llama combinación de teclas. Esta combinación de teclas es la que ustedes van a utilizar con base, así como lo veíamos ayer, con base en el sistema operativo que estén trabajando en ese momento. ¿Cierto? Con base en el sistema operativo que estén trabajando en ese momento, ustedes van a poder encontrar cuáles son los métodos abreviados o el teclado rápido para poder trabajar alguna clase de función en específico. ¿Listo? Entonces miren aquí, negrita, lo que les decía, control B, cursiva, control I, centrar, shift, esto es control shift E. Bueno, ¿qué más hay por acá? Como yo estoy trabajando en este momento sobre un Mac, pues me van a traer los comandos de Mac. Cuando yo estoy trabajando sobre Windows, ustedes abren ahí y va a aparecer el control K, control G, control F, control más, ¿cierto? Dependiendo del sistema operativo, él lee en qué sistema operativo se encuentra usted y le va a poder brindar los métodos abreviados de teclado o las opciones rápidas. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué más hay por esta parte? Vamos ya a entrar aquí en materia en algunos aspectos para luego entrar con el tema de algunas funciones. Entonces, inmovilizar. ¿Quién no ha necesitado inmovilizar paneles y que dice como, y eso cómo se hace en Google? Aquí dentro de la parte de ver, ustedes van a poder encontrar aquí inmovilizar por filas o por columnas. O la forma más sencilla, si ven aquí a mano izquierda estas lineecitas, esto me permite a mí acá inmovilizar. Miren, aquí estoy inmovilizando los paneles. Entonces, aquí si voy para arriba, se mantiene y si voy hacia el lado, se mantiene. ¿Listo? Esto es inmovilizar paneles. Lo pueden hacer desde las líneas rebordeadas
o lo pueden hacer desde la opción de ver, inmovilizar. ¿Quieren trabajar con líneas de cuadrícula o no sus documentos? Intervalos protegidos. ¿Qué es esta opción de intervalos protegidos? Es que ustedes puedan tener un intervalo, es decir, esta parte, y poderla proteger de otras personas para que no añadan contenido. ¿Listo? Ya ahorita lo vemos. ¿Qué más hay por aquí? Que tengan o no la barra de fórmulas. Entonces, miren, ahí oculté la barra de fórmulas. Aquí vuelvo a mostrar la barra de fórmulas. Listo, que es esta la barra, donde yo voy haciendo mis funciones y demás. ¿Qué más hay por esta parte? Bueno, hojas ocultas, no tengo en este momento hojas ocultas. Zoom, si quiero ampliar, ¿cierto? Miren aquí el zoom de mi hoja de cálculo. Y si quiero, igual que ayer, trabajar la pantalla completa. Miren aquí, estoy trabajando pantalla completa. ¿Recuerdan cómo salía yo ayer de mi pantalla completa? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda la una? Muy bien. Con Escape. ¿Listo? Con Escape yo salgo de la pantalla completa y ya puedo trabajar mi hoja de cálculo. Excelente. ¿Listo? Bien. ¿Qué otras cosas hay por acá? Entonces vamos aquí, por ejemplo, a duplicar la hoja. Y yo puedo aquí comenzar a trabajar, por ejemplo, algunas opciones, como por ejemplo ocultar la hoja. La hoja queda oculta, si la quiero visualizar va a estar acá, ¿cierto? Si la abro, pues se va a volver a ver. Si la quiero ocultar, pues sencillamente vengo aquí a donde dice ocultar hoja. Y es esta misma opción que ustedes tienen aquí. Hojas ocultas una y desde aquí también la pueden visualizar. ¿Listo? Intervalos protegidos. Entonces, ¿qué son los intervalos protegidos? Puedo proteger una hoja o puedo proteger un intervalo. Desde la parte inferior existe la opción de proteger hoja. ¿Qué es la protección de la hoja? Que no venga otro editor a editar esa hoja. Yo no quiero que otro editor edite esa hoja, sino solamente yo o determinadas personas tengan permiso sobre esa hoja para editar. ¿Cómo lo hago? Miren, aquí está el intervalo y está la hoja. En este caso, quiero proteger la hoja. Voy aquí a donde dice proteger y me va a traer las personas con las que he compartido ese documento. Miren acá, Felipe y Fernando. Entonces, en este caso, yo no quiero que Fernando, ¿cierto? Yo no quiero que Fernando edite esta hoja. Lo saco, solamente Felipe y yo vamos a tener permisos de editar. Saco de allí a Fernando y Fernando, si Fernando viniera en este momento, él no podría editar esta hoja en especial. Ahora, ¿cómo hago con los intervalos? Pues lo puedo hacer en la misma hoja, pero vamos a hacerlo con esta otra parte. Puedo seleccionar el intervalo que quiero proteger. Aquí me dice cuál es el intervalo que quiero proteger. Voy aquí a proteger y ahora quiero que Felipe no tenga permisos para hacer alguna clase de edición sobre este intervalo. Listo. Y por cada una de las hojas yo puedo tener algunas opciones para poder proteger esa hoja, para poder proteger los intervalos de la hoja. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Ahorita América tenía una pregunta, pero esa la solucionamos al finalizar de la sesión. No sé si alguien más tiene preguntas hasta ahí, dudas. Muchas gracias Mauricio, Audita América. Gracias, Dirección Técnica. Audita América dice aquí, ¿me puedes mostrar cómo exportar documento texto a la hoja de cálculo en línea? Bueno, Audita América, ten presente que son dos cosas completamente diferentes. Si tú tienes un documento de Google, que era el que estábamos viendo el día de ayer, es un documento, ¿cierto? Y este es un formato completamente independiente al de la hoja de cálculo. Si tú tienes algo de pronto en tu documento y lo quieres pegar allí en tu hoja de cálculo, no sé, vamos aquí. Loren Gibson.
tienes algo acá en tu documento y lo quieres pegar, esto ya está en el documento, y lo quieres pegar en tu hoja de cálculo, pues tienes dos opciones. Control C y lo llevas a tu hoja o al espacio donde lo quieras pegar, Control V. Porque son dos formatos completamente independientes. O lo descargas y luego lo subes aquí, pero te va a seguir siendo Word. Son dos formatos completamente independientes. Alex de la Torre, ¿se puede copiar y pegar celdas horizontales y pasarlas a verticales? No sé, no comprendo tu pregunta, Alex. ¿Podría ser más explícito con ella? Perdón, abro el micrófono. Buenos días con Hola, todos. Alex. Sí, Buenos días. justamente cuando tenemos un grupo de celdas en sentido, en orden horizontal y queremos copiar y pegarlas en otro lugar en orden vertical o viceversa, de vertical a horizontal. ¿Cómo lo haces en Excel? O sea, hay la opción copiar Transponer. y No, pegar y darle Transponer. justamente el orden, aquí claro, como está. transponer, exacto. Ajá. Míralo, aquí estaba y ya lo habíamos mencionado. Acá, transposición de los datos. Con Ah, esto. ese es el cual. Ok, Ajá, listo. listo, gracias. Vale, con gusto. Perfecto. Muy bien. Sí, es que hay términos que ya aquí hace muchos años no utilizo Excel, entonces toca que digan como, ah, es esto, y yo ahí ya les digo. Perfecto, muchísimas gracias, porque sí, hace como 8 años no utilizo Excel. Listo. Perdón, lo hago es en Word, perdón, documento TXT, blog de notas. Entonces aquí estaba, descargar, y tú le das aquí, CSV. Y desde este también te lo dejan TXT, hoja actual. Eso, pero qué pena, profe, si yo tengo en este momento el documento, el bloc de notas y necesito pasarlo a la hoja de cálculo. Ujú. Normalmente en Excel uno lo que hace es ver, importar, documento y él ya se lo transforma y separar. Y ya uno le pone separar por comas Igual, o separar, mira, desde acá vienes, importar. subes y él te va a decir en qué formato lo quieres trabajar y del blog de notas te lo va a subir y te lo va a decir como quieres colocarlo con tabulación, quieres colocarlo como lo quieres colocar. Igual, exactamente lo mismo. Perfecto. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, por acá, ¿qué más tenemos dentro de la hoja de cálculo? Voy aquí como en Z, perfecto. Entonces, ¿qué más hay por aquí dentro de la hoja de cálculo? Tenemos aquí el insertar, podemos insertar fila encima, fila debajo, columna, columna, desplazarlas hacia abajo. Todos estos también son comandos que están aquí en las combinaciones de teclas. Yo no me los sé en Mac, algunos los trabajaba en Windows. Pero entonces, si ustedes los quieren saber, aquí también están para poder insertar una hacia arriba, una hacia abajo y demás. ¿Qué más pueden trabajar desde aquí? Pueden insertar gráficos. Entonces, vamos a ver un poquito de este tema de los gráficos. Existe aquí la opción de los gráficos, sin embargo, ustedes deben tener, y voy a pasarme aquí a la otra hoja, a esta. Dinámica. Acá. Listo. Sin embargo, recuerden siempre que para poder hacer un gráfico, ustedes deben tener contenido, ¿cierto? Para poder realizar ese gráfico. Entonces, en este caso, voy a tratar de realizar un gráfico con estas tres opciones. Vengo aquí a la parte, insertar gráfico. Y él entonces me va a traer ya un gráfico predefinido. Sin embargo, él aquí me va a sugerir algunos tipos de gráficos. Algunos de los tipos de gráficos que tiene la hoja de cálculo son de líneas, de área, de columnas, de barras, circulares, de dispersión, gráficos de mapa. Otros gráficos, como por ejemplo este gráfico de indicadores, este gráfico de resultados, de histograma, de cascada, este es un gráfico radial, cronológico, ¿cierto? Este es un organigrama. Entonces, con base en el tipo de información que yo trabaje, con base en el tipo de información que yo trabaje, asimismo voy a poder realizar alguna clase de gráfico que yo requiera. Entonces, en este caso, él me sugirió que podía trabajarlo con gráfico de columnas, esa información que tengo allí. Sin embargo,
por ejemplo, miren, para tipo de gráfico circular en 3D, esa información no da. Para tipo de gráfico con columnas apiladas, sí me da esa clase de información. Entonces, como les digo, dependiendo del tipo de información que yo tenga, que yo quiera trabajar, miren que definitivamente el gráfico circular para esta información que tengo no da. Debo trabajar, entonces él me sugiere que trabaje por ejemplo, un gráfico de área, o que puedo trabajar creo que también líneas, sí, miren, puedo trabajar líneas, puedo trabajar columnas, ¿m? Dependiendo de la información que yo quiera trabajar, asimismo puedo tener el gráfico. Otra opción adicional que hay por aquí es desde la parte de explorar, él me va a traer algunos gráficos sugeridos. Entonces, me trae aquí un gráfico sugerido por recuento de área, con base en la información de toda mi hoja. Me trae otro que está aquí, por ejemplo, por barra. Un gráfico que está en análisis de datos, que es la edad frente al apellido, entonces, que fueron los que seleccioné. Por ejemplo, vamos a trabajar este. Entonces ya aquí lo tengo y puedo comenzarlo a personalizar. Entonces vengo aquí a editar gráfico y voy, por ejemplo, a decirle acá en la personalización, en el estilo del gráfico, que quiero otro tipo de color. Que vamos aquí a tener este. Listo, vamos a colocar un poquito más clarito. Listo, fuente, entonces quiero que esté negrilla, quiero que sea un gráfico en 3D, ¿cierto? Quiero aquí que tenga un hueco en el círculo, en la mitad. Y acá quiero entonces comenzar a cambiar los colores, ¿cierto? Entonces, producción, comunicación. Y comunicación va a ser, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son los colores que yo quiero trabajar, la distancia desde el centro. Entonces, aquí, digamos, hay diferentes opciones que ustedes pueden comenzar a trabajar, los títulos y ejes. Quieren que se muestre o que no quieren que se muestre, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar en su gráfico, ¿cierto? Asimismo, vamos a dejarlo aquí en 0, listo. Asimismo, pues van a poder realizar el gráfico que necesiten, ¿listo? Entonces, estas son algunas opciones de gráficos que o lo pueden hacer desde la parte de insertar gráfico teniendo en cuenta la información que tienen allí, o dos, desde la parte de explorar, él les va a sugerir algunos gráficos con base en la información que también tienen, ¿bien? Siempre va a salir esta parte de editor de gráficos a la derecha, donde ustedes van a poder editar el gráfico y lo van a ir viendo en línea, en el mismo momento. Bien, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Insertar imagen. Entonces, él me permite insertar imagen en la celda para que no se mueva de la celda, o me permite insertar imagen sobre las celdas. Son dos cosas diferentes. Queda en la celda y queda ajustado al margen de la celda, o sobre las celdas para que quede navegando sobre las celdas. Dibujo. Esta es otra de las opciones que tiene Google y que es bastante particular en cuanto respecta a que yo puedo insertar, válgase la redundancia, formas. ¿Listo? Formas. Estas formas son independientes, no es como por ejemplo en PowerPoint que de una vez está ahí, de una vez yo la inserto. No, estas formas son independientes. Yo la genero acá y después de que tengo generada esa forma acá, la puedo insertar. ¿Listo? Es importante ustedes tengan presente que esto es otro punto que uno dice como, uy, ahora aquí, ¿cómo lo hago? Ok, lo pueden insertar de esta manera a través de la opción de insertar dibujo. Formulario. ¿Qué pasa con esta parte de formulario? El formulario es, aquí lo que va a hacer es con base en ese nombre de su hoja de cálculo, él les va a generar un formulario para que ustedes puedan hacer un formulario con base en esa información. No va a hacer nada más, no les va a generar las preguntas, no. Él sencillamente lo que hace es generar un coquito, una estructura de formulario para que ustedes puedan irlo diligenciando. Bien, ¿qué otra cosa tenemos por acá dentro de la parte de insertar? Las funciones. Esto es lo más interesante, que son las funciones. Entonces, Google trabaja la mayor parte de las funciones que trabaja en Excel: suma, división, un contar, máximos, mínimos, y aquí por cada uno, miren aquí hay diferentes tipos.
Por cada una de estas, digamos, de estos tópicos, de estos temas, ustedes pueden tener esas funciones. Entonces, de base de datos, de búsqueda, de estadística, de fecha, miren, días 360 que se utiliza bastante, de estadística, filtros, listo, de finanzas, algunas funciones que van atadas a las opciones de Internet de Google, como lo puede ser el Google Translate, de información, entonces, por ejemplo, no sé, el fórmula Text, que ese también lo he visto por allí, fórmulas de ingeniería, de lógica, el sí, miren, el sí error y sí condicional, bueno, de matemáticas, algunas fórmulas matemáticas para hacer matrices, operadores de texto, igual mayús, igual minus, de web, que van atadas precisamente a la web o que van atadas, miren aquí el que les decía, el import range para importar rangos de un lado a otro. Bien, entonces digamos que estas opciones que están acá son las funciones que trabaja la hoja de cálculo. La hoja de cálculo es bastante potente y cada día se va afianzando más. Sin embargo, como les digo, tiene sus limitantes en cuanto respecta a algunas otras opciones como las que ya mencionamos al inicio de la sesión. Pueden insertar enlaces, pueden insertar casilla de verificación. ¿Qué es la casilla de verificación? Vamos a borrar por acá. La casilla de verificación es estas casillitas. ¿Listo? Estas casillitas que ustedes ven aquí pueden insertarlas. ¿Listo? ¿Cómo se inserta una casilla de verificación? Muy sencillo. Vamos por aquí al lado. Pueden seleccionar donde quieren insertar la casilla de verificación, vienen aquí, le dicen casilla de verificación y listo, ya quedó casilla de verificación para que ustedes puedan seleccionar si lo hicieron, si no lo hicieron, si está pendiente o demás. ¿Listo? Ese es el punto de casillas de verificación. También pueden insertar comentarios, notas y pueden también trabajar en nuevas hojas. Dentro de la parte de formato pueden trabajar algo nuevo que es esta parte de tema. Entonces, aquí él les trae unos temas estándar que ustedes pueden personalizar o que pueden trabajar con base en el color que requieran. Listo, entonces acá, por ejemplo, un azul, un morado, bueno, aquí hay diferentes, como yo tengo ya acá uno personalizado, en esta no me va a tomar en esta hoja eso, porque ya está personalizado con otro. Entonces, sin embargo, aquí pues hay algunos temas que ustedes pueden utilizar. Vamos a ver acá, vamos a generar una hoja. Vamos a personalizarlo. Entonces, aquí viene el tema de los colores, de lo que ustedes quieran trabajar, para darle alguna clase de personalización a su hoja y a la información que ustedes tengan allí. Entonces, esta parte de temas es algo nuevo que tiene Google para que ustedes puedan trabajar en su hoja y puedan darle alguna clase de personalización. Vamos a cerrarla por acá. Listo. ¿Qué más hay por aquí dentro de la parte, dentro de esta parte? Entonces, veamos acá, vamos acá, formato, número. Entonces, aquí, esto es muy importante. Muchas veces decimos como, ay, ¿y cómo hago para que me quede con número, que me quede por porcentaje, o que me cambie el tipo de moneda, o qué formato quiero trabajar? Entonces, por ejemplo, el de la fecha. ¿Cómo quiero trabajar mi formato de fecha para que salga en esta hoja de cálculo? Ah, yo quiero que primero que salga día, mes y año, o que salga día, pero que me diga el mes y que me diga el año completo, o año, mes, día. Aquí hay diferentes tipos de formatos que con base en lo que ustedes necesiten pueden personalizarlos. Es importante, pues, porque las organizaciones muchas veces tienen algunas opciones así que les permite hacer esta parte personalizada. ¿Qué más hay por aquí dentro de la parte de formato? La parte de negrita, cursiva, subrayar, tachar, la alineación y el formato condicional, ya lo vemos. Y dentro de esta parte de datos, los filtros, que también ya vamos a ver esta parte de filtros muy rápidamente, y la validación de datos, ¿vale? Y la validación de datos. Algunas opciones adicionales, como que sí se puede hacer tabla dinámica, y aquí les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de tabla dinámica. Esta es una tabla dinámica con base en la edad, el área, ¿cierto? Y la cuota que las personas están pagando con base a
a esa información que yo tengo allí, ¿cierto? Entonces, igual, aquí tienen algunas opciones mi tabla dinámica para que yo pueda trabajar. Entonces, en las filas que voy a colocar, que quiero tener acá, entonces, no sé, aquí también puedo añadir otras opciones si no quiero que sea edad. Entonces, miren, ahí ya no es edad. Si no quiero agregar, no sé, sexo. Entonces, hombres, mujeres, entonces, ¿cuántos hombres están pagando en producción? ¿Cuántas mujeres están pagando en producción? Listo. Por ejemplo, el valor de la cuota, que me lo sume, que me lo cuente, ¿cierto? Entonces acá, 3 personas están haciendo esto. Por ejemplo, este es un contar. 3 personas están haciendo una cuota en producción, de las cuales 2 son hombres y hay una mujer. Tengo aquí algunas clases de filtros que yo puedo comenzar a trabajar, ¿cierto? Para poder hacer mi tabla dinámica. Entonces, miren acá, para que me sume entonces las ventas, ¿cierto? Entonces hay 3 hombres que superan, digamos, los 2 millones de pesos, 2 hombres, 4 hombres en todo que superan, que están ahorrando más de 2 millones de pesos, 2 mujeres en producción que están ahorrando más de 2 millones de pesos, y bueno, aquí viene la tabla dinámica con base en lo que ustedes requieran, y sí, sí se puede hacer una tabla dinámica, como les acabo de indicar, y ustedes están viendo en pantalla, perdón, a través de la opción de la tabla dinámica. Deben tener la base de datos acá, datos, y venir aquí a donde dice tabla dinámica, seleccionar si lo quieren trabajar en una nueva hoja o en una hoja actual. En este caso, siempre la trabajo en una nueva hoja. Miren que ahí está el formato, ya estaba tomando el formato, el que habíamos dicho, el vintage, por eso está así negrito, cafecito, perdón. Y aquí, cuando ustedes se sitúan, comienzan a trabajar lo que ustedes necesitan. Hay algunos sugeridos que ya se los trae por defecto él, ¿cierto? Pero sin embargo, ustedes pueden trabajar el que requieran. Por aquí hay una pregunta, Milena dice, buenos días, cuando subo un archivo Excel a la hoja de cálculo necesito sumar un rango de pesos, sale error y toca sumar uno a uno. ¿Cómo se puede solucionar? Convertir todo en formato pesos si no lo toma. Tocaría ver en específico, Milena, tu caso para poderte dar solución. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, es importante tener aquí presente que este es, por ejemplo, el tema de la tabla dinámica para que ustedes lo puedan trabajar. Ahora, vamos a ver por aquí, función, dentro de la parte de las funciones, rápidamente algunas funciones. Entonces, la suma, igual, de la misma manera como ustedes lo hacen en un Excel, se hace acá. Si se dan cuenta, aquí está la función, igual suma y que me sume esto, son los 2 puntos, que es desde hasta, que me sume desde hasta la C2, en este caso, ¿listo? Y es exactamente la misma forma como yo genero una función. Igual suma, abro paréntesis, selecciono qué es lo que quiero sumar, entonces voy a sumar la F2, punto y coma, la H2. Enter y ya tengo la suma de esos dos. O desde hasta con el 2 puntos. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Promedio, si quiero sacar un promedio, entonces, aquí está el ejemplo, miren, igual promedio, abro paréntesis, si quiero sacar promedio, igual promedio, abro paréntesis, si quiero sacar promedio de estos 3, ¿listo? Y ahí me sacó entonces el promedio, ¿listo? Concatenar, quienes han trabajado el concatenar, entonces igual como se hace el concatenar, igual concatenar, abro paréntesis. ¿Para qué me sirve el concatenar? Para pegar celdas, ¿listo? Y dejarlas todas en una misma celda, ¿cierto? Que no queden despegadas. Entonces, igual concatenar, abro paréntesis, quiero que se una esta celda, punto y coma, la siguiente celda, punto y coma, y aquí esta celda. Listo, ahí me quedó sin espacios. ¿Cómo se hace en Excel? Tengo que colocar los espacios. ¿Cómo coloco los espacios? Comillas, espacio, comillas, cierro punto y coma, comillas, espacio, comillas, cierro punto y coma.
Me faltó algo. Acá faltó el punto y coma. Listo. Perfecto. Entonces, aquí ya está mi función de concatenar. Me permite unir las celdas, ¿cierto? Para que queden allí. Ahora, si quiero copiar esto y que solamente me copie para hacer el ejercicio con el pegado especial, puedo decir, ok, aquí vengo, editar, pegado especial, que solo me copie, por ejemplo, los valores. Ah, estaba en el otro. Listo. Y ahí entonces solamente me va a pegar los valores en la que yo necesito y no me va a traer la fórmula. ¿Para qué? Para que quede limpia y solamente permita trabajar la función para que yo haga otra función que de pronto necesite. Ahora, separar texto en columnas. Tengo un texto en unas celdas y quiero separarlo en columnas. Aquí se trabaja con la funcionalidad de split. ¿Listo? Mírenlo aquí. Igual, split, abro paréntesis, selecciono la celda que quiero separar, punto y coma, y recuerden, comillas, espacio, comillas. Entonces aquí, igual, split, abro paréntesis, selecciono la celda que quiero separar, punto y coma, comillas, espacio, comillas, y puedo darle enter sin cerrar, y ahí ya me lo dividió en dos, miren acá, en dos celdas. Upper, proper y lower, ¿listo? Upper es para convertir un texto en minúscula, lower para convertir un texto en mayúscula y proper para trabajarlo tipo título. ¿Cómo se trabajan estas funciones? Es muy demasiado sencillo. Minus o igual upper, igual proper, perdón. Igual upper, sí. Minus o igual upper, abren paréntesis y seleccionan lo que quieren pasar a minúscula. Igual mayús o igual lower y seleccionan lo que quieren pasar a mayúscula. Eso está al revés, mayúscula y minúscula. Y si quieren trabajar tipo título, pueden colocar igual non propio, así como está aquí, ¿cierto? Igual non propio como está aquí, o pueden trabajar igual propio, cualquiera de los dos. ¿Listo? ¿Con qué estás confundido, Dita América? Con las fórmulas, ¿cómo amplío esta información? Bueno, ¿qué pasa? Que si no tienes conocimientos en las anteriores, es decir, no tienes unos previos conocimientos de uso de las fórmulas, pues esto va a ser un poco más complejo. ¿Listo? De igual forma, aquí están. Si ustedes quieren trabajar y conocer más de las funciones, aquí están la lista de las funciones. Y ahí están todas las listas de las funciones que ustedes pueden trabajar. Por eso mencionamos que era un nivel básico intermedio, no era un nivel básico para generar habilidades, sino para que ustedes supieran que hay algunas funcionalidades que tienen en Excel y que pueden trabajar. ¿Listo? Si fuera para generar conocimientos, pues habíamos comenzado desde cero a explicar cómo se hace una fórmula. Muy bien, entonces, ¿qué más hay por acá? Algunas funciones, como lo puede ser este que es igual hoy o igual ahora. ¿Listo? Entonces, igual hoy, doble enter y me va a traer la fecha del día. Esto va cambiando, no es que yo me haya hoy puesto a hacer este archivo, sino esto va cambiando con base en la fecha y el día que voy trabajando. Igual ahora, abro paréntesis, y me va a traer el día, la hora y la fecha del momento. Y va cambiando, miren aquí, va cambiando con base en lo que voy trabajando. ¿Listo? Entonces, si yo abro el archivo dentro de 5 minutos, pues la hora va a cambiar. ¿Listo? Perfecto. Por último, dos cosas vamos a ver acá. La primera, formato condicional. Entonces, aquí está el formato condicional.
El formato condicional, ustedes lo pueden trabajar y voy aquí a borrar para que lo hagamos rápidamente. Validación de datos, formato. Listo, acá vamos a borrar este formato condicional. Miren, aquí ya tenía muchas condiciones. Entonces, de ahí, miren, ya las estoy eliminando. Y si ustedes se dan cuenta, ahí quedó en blanco. Este es mi archivo al cual yo le quiero aplicar un formato condicional. ¿Qué es un formato condicional? Aplicarle una regla para el texto o aplicarle una regla para la información que yo tenga allí. Si escribo algo, se coloque de un color en específico. Vamos a hacerlo con sí, no y quizás. Entonces, tengo mi texto ya aquí seleccionado y yo quiero que donde escriba sí se coloque de un color, donde escriba no se coloque de otro color y donde se escribe quizá también trabaje el color que yo requiera. ¿Cómo lo hago? Vengo aquí a donde dice formato, formato condicional y desde la opción de formato condicional ustedes van a poder aquí seleccionar. Entonces, si el texto contiene, aquí hay varias condiciones, en este caso yo lo voy a hacer con el texto contiene. Si el texto contiene sí, miren ahí automáticamente lo cambió, se coloque de un color. Listo. La siguiente regla, si el texto contiene, vamos a hacerlo con el texto contiene. Si el texto contiene no, se coloque de otro color. Y no sé, aquí la letra sea negra. Listo. Y la siguiente regla. Si dice quizás, si el texto contiene, quizá, se coloque de otro color. Y el texto lo vamos a dejar acá blanco. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tengo ya estas tres reglas, ¿cierto? Que me permiten cambiar. Entonces, si yo aquí escribo sí, él va a cambiar. Si yo aquí escribo no, como está ya la regla para todo el rango de celdas, pues me va a cambiar. Esto es el formato condicional, esto es lo que se conoce como formato condicional. Ahora, si quiero trabajar listas desplegables, como estas, en Excel nunca las aprendí a hacer. Aquí son muy sencillas. Puedo seleccionar el rango que quiero hacer la lista desplegable. Voy aquí a donde dice datos, validación de datos. Y dentro de esta opción de validación de datos puedo hacer una lista de elementos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Puedo rechazar la entrada, es decir, que si alguien no escribe una de estas, no le deje allí escribir. Y puedo decir que le muestro no un texto de validación. Entonces, miren, ahí ya quedó la lista desplegable. Yo escribo 5. Y ahí ya quedó mi, por ejemplo, mi validación de datos. Si voy a escribir, miren acá 6, él me sacó el mensaje y luego me dice que ha ocurrido un problema. ¿Por qué? Porque yo dije que ahí solamente se podía escribir de 1 a 5. ¿Listo? Esa es la validación de datos. Luego esa validación de datos, ustedes también sobre esa validación pueden hacer un formato condicional. ¿Listo? Y por último, pues digamos que tenemos acá, podemos hacer filtros. Listo, acá podemos hacer los filtros. Hay dos opciones de filtro. Este que se llama la vista de filtro, ¿cierto? Este que es el filtro normal, donde yo puedo hacer un filtro y quiero solamente que me traiga lo que dice arveja. Y me trajo solo lo que dice arveja. Ahora, si hay otras personas trabajando en mi hoja de cálculo y no quiero entorpecer el trabajo de ellas, puedo hacer una vista de filtro. Hay una opción aquí que se llama crear una nueva vista de filtro y que me va a permitir a mí hacer mis propios filtros y a otras personas que estén trabajando al mismo tiempo dentro de la hoja de cálculo también vistas de filtros. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo comenzar a trabajar, a hacer el filtro que requiera, lo que yo necesite. No voy a entorpecer el trabajo de los demás van a poder trabajar también de la misma manera y cada uno va a poder hacer su filtro y no va a interferir el que está haciendo en este momento el trabajador 1 con el trabajador 2. Puedo darle nombre a mi vista de filtro, entonces en este caso
así lo voy a llamar. Puedo cerrar mi vista de filtro, entonces acá solamente seleccionar, entonces no sé, filtrar, filtrar por color, que es otra de las opciones que ya hay acá, antes no la había. El color de relleno, entonces que me traiga solo los naranja claro y la otra persona que está haciendo otro filtro no va a ver mi filtro, yo no, sencillamente para él es completamente independiente que yo esté haciendo este filtro y no voy a entorpecer su trabajo. Puedo cerrar mi vista de filtro, ¿cierto? Ven que ahí quedó el de arveja. Y si yo quiero volver a ver mi vista de filtro, puedo venir aquí y vuelvo a mi vista de filtro. Varias personas pueden guardar sus vistas de filtro siempre y cuando sean editores para ver esas visualizaciones de forma posterior. Bien. Bueno, Mauricio dice por aquí, ojo, no sirve si colocan sí y dejan un espacio, no dejar espacios al finalizar. Sí, ojo con los espacios, no solamente con esto, sino siempre con los espacios y si quieren cerrar, coloquen como. Joana, pero esos filtros son separados o el auditor los controla todos. No, esos filtros son separados, cada editor tiene la potestad de hacer su propio filtro y después van a quedar allí guardados. En la opción aquí a mano derecha donde dice vistas de filtro, aquí quedan todos los filtros guardados de todas las personas que los hacen. Bien. Bueno, digamos que esto era lo que teníamos preparado para ustedes, para que conocieran algunas funcionalidades de las hojas de cálculo, que en realidad son bastante interesantes para que puedan trabajar. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta de lo que vimos en específico. Perfecto, Alex. Perfecto, Audita América. Bueno, ahora sí para solventar la pregunta que tenía Audita América por acá. Claro que sí. Claro, Milena, con gusto. Recuerden, estas capacitaciones quedan en el canal de YouTube. De Servi Información. Entonces YouTube, miren YouTube, Servi Información, así lo buscan, o si entran desde el celular, YouTube, y buscan arriba Servi Información. Y aquí ustedes van a poder ver, miren, todas las sesiones de capacitación. Por ejemplo, esta fue la de Drive del 1 de septiembre, algunas de panel administrador que hemos dado, de Sites del 3 de septiembre. Y aquí en videos pues van a poder ver todas las capacitaciones que hemos dado, tanto de G Suite como de las otras herramientas que manejamos, Data Rutas, Google Cloud Machine, bueno, Geomarketing. ¿Listo? Aquí van a poder tener todo ese consolidado de los videos que requieren. Paulina nos dice por acá, la compatibilidad de las hojas de cálculo con OpenOffice es igual que con Excel. Sí, es exactamente igual, la misma. Ya tocaría que le preguntaras al equipo de mercadeo. Se están montando semana tras semana, Mauricio. Perfecto. Con mucho gusto, Paulina, con mucho gusto, Mauricio. Gracias, Adriana. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada esta sesión. Nos vemos mañana. Mañana creo que tenemos formularios. Vamos a ver el tema de los formularios para que ustedes pues puedan ampliar este tema y la forma en la que trabajan sus formularios. ¿Listo? Con algunas opciones adicionales. Les deseo, Claudia, y dirección, y Adriana, y a todos, Paulina, Audita América, Mauricio, un feliz día. Muchísimas gracias por su atención. Y entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien.
Muchas gracias, buen día.